porque está uno de nuestros invitados que ya llegó, y yo lo voy a nombrar como lo conoce todo el mundo, y esto no incluye ninguna falta de respeto. Oscar Bicho Ferriri. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás? Miguel Ángel, la audiencia de Semanario Ilustrado, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No te molesta que eso de Bicho, ¿no? No, para mí es el seudónimo de Bicho es algo que lo tengo tan incorporado que si me llaman por el nombre, no me doy vuelta. ¿En qué año surgió lo de Bicho? ¿Cuando estabas estudiando en la secundaria? Cuando estaba en la secundaria, cuando me inicié en el vóley, gracias a Carlos María de Bancalari, empezamos las prácticas y bueno, como yo hacía mucho atletismo, tenía mucha fuerza en las piernas, mucho poder de salto y caminaba de una forma rara, un día vino un compañero y me vio a mí saltar, pegar la pelota y de la forma como yo caminaba me decía, ¿quién es ese bicho raro? A ver, ¿cómo surgió? Y bueno, a partir de ahí ya me quedó ese seudónimo. Bueno, yo quedo tranquilo en que pues te lo había preguntado antes de que fuéramos al aire. No, sí. No, porque a veces, yo vengo de un pueblo, yo nací en la Emilia, viví en la Emilia, y había algunos que eran risueños y la persona los aceptaba tal, y otros que eran muy desubicados, que la persona se sentía mal. Entonces digo, antes de cometer el error, preguntemos de qué se trata. Al principio, bueno, uno era joven, chico, y parecía que era un seudónimo, un sobrenombre feo, pero con el tiempo lo pude adaptar y hoy en día... Lo que hay publicado de tu persona que estuve buscando en Google, en toda figura el apodo de Bicho, así que lo tenés incorporado. Lo tengo incorporado como el nombre de pila. Ya, ¿Dónde iniciás el básquet? El básquet me hicieron jugador de básquet en el Club Regata. Pasa como yo te comentaba, en la secundaria yo... jugaba al vóley y había un preceptor, hoy retirado de juez federal, Beto Martínez, Beto Martínez, sí. Y como me veía jugar y tenía mucho poder de salto, dije, ¿por qué no venía a jugar al básquet, al club donde venía? Y yo en ese tiempo no sabía lo que era el básquet, sí sabía, pero no me interesaba, hasta que insistió tanto que un día, bueno, fui a la práctica y en el año 70, creo, no había gimnasio, era al aire libre. ¿Con polvo de ladrillo? No era polvo, no lo consideraba de mosaico. Era mosaico. Era mosaico, pero era al aire libre. Y bueno, un día... Oscar, ¿y qué altura tenías cuando te presentaste? Tenía 1,93 m ya. Oh, ya tenía. Pasa que yo había hecho atletismo, también tengo el récord de salto en alto. ¿Eso te dio ventaja en las jugadas finales donde tenías que llegar al tablero? Sí, me dio mucha... ¿Quién para el tanque, no? Sí. Gracias a Dios tenía el poder de salto muy grande, sin tener hoy, como se dice, las prácticas de los fierros o de hacer gimnasia en un gimnasio de elementos, pero mis condiciones naturales... ¿Entrenabas muy seguido? No, en ese tiempo no había mucho entrenamiento, no había tanta parte física como hay ahora. Uh-huh. Y ya te digo, me presentaron ahí en el club y empecé a jugar y bueno, no hizo falta tantas condiciones como para que yo pudiera aprender. Naturalmente lo fui agarrando ¿A quién veías en ese momento como persona descollante dentro de tu actividad? Porque siempre uno tiene un referencial anterior, ¿no? Y en ese tiempo era Alberto Pedro Cabrera, que era el sumum del básquet, como era el Ginóbili de hoy en día. Ajá. Alberto Pedro Cabrera, para nosotros, nuestra generación de ese tiempo, era el sumum. Claro, y no era época donde se pudiese ver por televisión, estábamos lejos de todo los adelantes. ¿Sabés lo que hacíamos a veces con el grupo de compañeros? Se jugaban los provinciales y los argentinos, no había liga, había poca actividad de básquet, todo se radicaba en Buenos Aires, en capital. Ajá. Y nosotros ya en esa época queríamos llegar a un provincial, a un argentino, y a veces para poder ver, es decir, ver en la imagen, teníamos que agarrar una radio donde transmitía, la gente de Bahía Blanca transmitía todos los partidos. Sí. Y entonces nosotros
nos alegrábamos cuando podíamos agarrar una estación de radio y transmitir un partido de básquet y sentir los nombres esos que nosotros queríamos llegar a ver. Claro, quiere decir que los estilos te lo comentaban, todo lo demás te lo contaba la radio a través de su periodista. Exacto, la televisación no existía en ese tiempo. Claro. No existía. Bueno, regatas, los primeros pasos, ¿y después? En regata tuve una temporada, después me tocó hacer el servicio militar. Y bueno, en ese tiempo estaba Manuel La Santa en el Club Paraná, y él era muy activo en hacer los equipos de fútbol con los jugadores que venían a hacer. Me acuerdo. Y en ese tiempo, bueno, me conoció a mí, ya me conocía a mí, había 2 o 3 conscritos que juegan al básquet, y bueno, un día dijo, vamos a hacer equipo de básquet, y se armó un equipo de básquet. Ahí no le podía decir que no. No, ahí no puede decir que no, por lo menos que... Así que... Bueno, un año comencé, te decía que se armó un campeonato y tuve que jugar contra mi equipo regata y fue una final en un torneo que se hizo, recuerdo, en el Club Belgrano, muy fuerte, tal y así que perdimos ahí nomás en 2 partidos. Pero muy fuerte porque fuerte en el sentido que había una mucha rivalidad. tensión había. Claro, tensión, tal y así que al final terminamos perdiendo ese campeonato y bueno, todo un poco desahuciado, y al otro día en la mañana el teniente coronel en la formación me dio 15 días de arresto por haber bueno. Era un teniente coronel que era el teniente coronel Carro. Gracias a Dios después con un teniente que era de Emilia García Cadive, también pudo hablar y bueno, fue una cosa, queda como anécdota ahora. Te voy a presentar a un amigo, Pirucho Ferreira, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Pirucho? Bienvenido, buen día. Buenos días, que está el bicho. Para nosotros, Oscar Ferrieri, pero es el bicho para nosotros. ¿Te das cuenta? Es lo que ellos son los recién, culpables. Es lo que decíamos recién. Como yo, para muchos, soy Pirucho. Claro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, conociéndolo en detalle, por lo menos el tiempo que tenemos aquí a nuestro amigo, y era una de las curiosidades saber por qué le habían puesto el apodo de bicho. Entonces estamos siguiendo una rutina para no alterarnos en la fecha. Bueno, regatas, después el equipo de Paraná. Volví a regata y bueno, ya en ese tiempo no había acá mucho básquet local, interno. Entonces costaba hacer partido y bueno, ya gente de Pergamino que venían a trabajar a San Nicolás, me llamaban, me querían llevar a Pergamino y yo decía que no, pues, unos trabajando para viajar y todo, hasta que un día me dije, bueno, basta, quiero tener partido, no práctica solamente, así que... ¿Y eso no te dificultaba cumplir con tus tareas en el trabajo fijo? No me dificultaba porque yo estaba en ese tiempo trabajando en la fábrica Somisa y hacía un turno de fijo de mañana. ¿En la parte de operaciones? En la parte de operación, sí, era técnico electromecánico, el mantenimiento en tocho y palanquilla y fosa de calentamiento. Un lugar difícil. Lugares muy difícil para trabajar, pero bueno, me podía, tal y así que me incorporé a Sport de Pergamino y bueno, ahí empecé a hacer 2 temporadas hasta que llegó el momento que después ya de tanto viaje, tanto ida y venida, uno se cansaba de la rutina. Una curiosidad que a lo mejor, no sé si mencionarla o no, ¿era totalmente amateur o esos clubes que tenían algún... Bueno, ¿cómo decirte? No era amateur, era el amateurismo marrón que te decía. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, yo me fui porque una de las cosas que me insistió ir era que me iban a pagar un sueldo por partido y me pagaban los viáticos y un arreglo era que uno en esa época no tenía movilidad o algo, entonces que arreglaba con que te diera un auto para poder ir y venir, no tener problemas de viático. Y te daban después el gasto de viático y algunos pesos que te podían dar por partido. Claro, pero era mucho el esfuerzo para... Era mucho el esfuerzo. Y todo esto, uno no tenía representante, no había firma de contrato, no había nada. Todo lo se hacía de palabra. Entonces uno, por las ansias de jugar y tener el ímpetu deportivo, hacía todo ese sacrificio. ¿Cuándo llegás a la Emilia? A la Emilia llegué en el año, a principios del 76, cuando este gran dirigente, pseudo
gran dirigente, porque no sabía nada de básquet, pero sí de presa, Luis Deni, empezó a armar un grupo y a partir de ahí empezó a armar el gran equipo del Emilia. ¿Cómo se pensó? ¿No te reprochaban acá que te hubiese ido a jugar al Emilia? No, porque no, ya te digo, no había básquet local. Había muy poca competencia. Muy poca competencia. ¿Cómo lo recibió el Emilia Pirucho? Bueno, lo que está diciendo Oscar, Deni revolucionó el básquet en la zona. La Emilia hizo, a través de la ayuda económica que tenía de la empresa, hizo un gran equipo de básquet y para nosotros los que nos gustaba el básquet esperábamos que llegara el domingo porque era un acontecimiento, porque venían grandes equipos a jugar en la Emilia y también la Emilia salía a jugar afuera. Y convocaban a mucho público. Lo que pasa es que el gimnasio de la Emilia es chiquito. Claro. Entraban 500, 600 personas y realmente íbamos los que nos gustaba el básquet. Claro. Porque después la Emilia empezó a jugar acá en Don Bosco, en Belgrano, y la gente no nos acompañaba. Claro. El estadio de la Emilia, el gimnasio era muy chico para los equipos que venían a jugar. Eran los mejores equipos que venían. Los mejores equipos que venían de la zona. Obras Sanitarias, Gimnasia Grima de la Plata, Estudiantes de Bahía Blanca con Cabrera, muchos equipos que en ese momento, como te decía anteriormente, radicaba todo el poderío en Capital Federal. ¿Había difusión de lo que ustedes hacían? No tanto. Mejor dicho, en ese tiempo había gráfica y empezaron a transmitir los partidos por la vieja LT24. Claro, ahí estaba Ricardito Scaglione. Después vino Ricardo Scaglione, pero anteriormente estaba en Vigo. Oscar Vigo. Oscar como comentarista, no sé si relataba, yo no me acuerdo de... No, Oscar Vigo, sí, daba mucho puntapié al básquet Oscar Vigo. Fue para la gente de la Emilia fue inolvidable esos 2 años que estuvo la Emilia. Cuando jugaron el provincial en Chivilcoy, yo me fui las 5 noches seguidas a ver la Emilia. Era San Nicolás, pero para nosotros era la Emilia que jugaba. Claro. Además un trayecto largo. Y eran 440 kilómetros ida y vuelta. Ajá. Y al otro día había que trabajar y salía a las 5 de la tarde. Y un día fui con mi señora, otra vez fui con otros muchachos, otra vez fui con Nora Córdoba, que no tenía quien le manejara el auto. Así que bueno, y la Emilia ganó el jueves y el viernes quedó libre y el sábado la final y sacamos un colectivo. Y ahí está la anécdota de Reinaldo Bianchi, el perro que estaba preso. Sí, me acuerdo. Y bueno, me acuerdo que hasta mi madre fue a Chivilcoy a ver el básquet. Un gran entusiasmo. Sí, auto, fue muy emotivo. ¿Y cómo lo vivieron ustedes, bicho? Y lo vivimos con mucha emoción. Más te digo, fíjate vos que no había gimnasio, se jugaba a cielo abierto y en la final, a la hora del partido, que era como a las 10 de la noche, empezó a llover. Entonces, así que se suspendió y estuvimos 2 horas esperando a ver qué se hacía. Si se iba a un gimnasio muy chiquito que había en Chivilcoy o seguir en ese gimnasio principal a cielo abierto para jugar la final. Y bueno, esperamos y dieron después que se jugaba empezó como a medianoche el partido. Sí, como medianoche. Secaron la cancha, trataron de ponerla en condiciones todo en orden, el gimnasio abierto y bueno, se jugó la final y gracias a Dios pudimos ganar. Y los periodistas, Miguel, estaban arriba del techo de una casa vecina, donde se jugó la final, y tenían de propaganda 5 o 6 cabinas de esos tractores John Deere. Ajá. Y Oscar Vigo comentaba de adentro del tractor, porque no había. Ahí sí estuvo Ricardo relatando. Hay una anécdota que yo tengo siempre con Ricardo, que él decía que cuando hacíamos los dobles, principalmente cuando hacía yo, que él decía que era muy emocionante cuando yo jugaba y dice que quería levantarse para gritar el doble y pegaba con la cabeza en la cabina. Dice, así que esa fue una anécdota tan grande que hasta el día de hoy se modeló la cabeza a golpe. Sí. Pero fue muy lindo, muy conmovedor. Y otra cosa que hay que destacar también, que el equipo de San Nicolás, que representaba a San Nicolás, que eran todos muchachos de la Emilia prácticamente, a raíz de lo que decía Oscar acá, Deni lo hizo prácticamente profesional.
concentrados, tenían ropa que se cambiaban de la indumentaria en el primer tiempo, tenían remeras para salir después de los entrenamientos, para andar en la calle. Era un equipo prácticamente profesional, pero con los sueldos. Y eso, sí, es decir, yo siempre digo, fue un adelantado, 10 años se adelantó lo que hizo Denny en esos años, en esos 2 años. Tal y así como decía Perucho, éramos profesionales, teníamos una muy buena química, éramos un grupo de 10 jugadores prácticamente, que hacíamos todo lo que nos decían en ese momento Gorrasi y la dirigencia. Es decir, estábamos uniformados, cuando salíamos a competir íbamos todos juntos, íbamos a comer todos juntos, teníamos horario para salir, a volver y bueno. Claro, lo que no mencionamos, vos lo citás ahora. ¿Quién era el técnico? Ricardo Gorrasi. Ricardo Pacú Gorrasi. Todos teníamos su... Sí, famoso. No, sí, con él hasta el día de hoy tengo una muy buena relación y bueno, siempre recordando. Y se marcaba, como dice Pirucho, una serie de actividades bien programadas y se cumplían. Sí, se cumplía a rajatabla. Se practicaba todos los días, a la noche. Algunos, los que no trabajaban, hacían doble turno a la mañana. Era profesional, pero la mayoría de los jugadores trabajaban. Cada uno tenía su trabajo, pero sentido profesional en la forma que trabajábamos para poder conseguir los logros que conseguimos. ¿Cómo reaccionaste? Pues ya estabas retirado cuando San Nicolás empezó a tener representación, que se formó el certamen nacional, la Liga Nacional de Básquet. Y a mí me tocó muy de cerca porque lamentablemente por cuestión de edad no pude llegar a integrar un equipo de Liga Nacional. ¿Te habías pasado ya? Ya tenía más de 39 años. Pero no tenías ganas de seguir jugando. Y sí, pero las condiciones a veces no, había mucha gente joven. Llegué a jugar regionales para ascender y tal y así que mi última participación fue en Belgrano, cuando Loro Maffei agarró el equipo y que después al otro año ascendió. Y yo, bueno, tenía todas las condiciones para seguir jugando, pero no me tenía en cuenta, entonces me tuve que retirar. De esa época, ¿cuál era el equipo ideal con nombres, no? Porque si se acuerdan, por supuesto. Hay tantos nombres que... Sí, acá, lo que pasa, Miguel, que acá en Emilia vinieron muchos equipos buenos. Ferro, Obra Sanitaria, eran a nivel nacional. No, yo me refería a la... Acá a nivel zonal. Jugadores de acá. Acá, cuando Denny empezó con el básquet, desapareció el básquet en San Nicolás. Porque no se podía competir. ¿Cómo iba a competir? Es decir, decimos que en la ciudad de San Nicolás, no, en la Emilia crecía y acá decaía. Pasó una cosa parecida, Miguel, a mí que me gusta el deporte, cuando Néstor, no me sale, tenía transporte, Ollero, se le dio por las bochas. En Arcoíris trajo 3 o 4 jugadores de bocha a nivel nacional, Colantonio, Fata, Lucero, Cabral. Entonces desaparecieron las bochas de San Nicolás, porque un equipo de 12 de octubre no podía ir a competir con Arcoíris, porque eran 18-0. Y bueno, así pasó lo mismo con el básquet. Se estancó. Después cuando desapareció la Emilia, ya empezaron otra vez, como me dice Oscar acá, con el tema para poder integrar la Liga Nacional. Qué lujo, ¿no? Tenerlo a Oscar Bicho Ferrieri acá, tenerlo a Pirucho Ferreira. Oscar, ¿y tu ligazón con la Emilia hasta qué año fue? Fue hasta que se desarmó el equipo. Fueron 2 años, es decir, el primer año 76, que se ganó en Chivilcoy, y el otro año, en el 77, se preparó para el provincial de Pergamino que se ganó. Tal y así que en esos 2 años, 2 o 3 integrantes del equipo de ese provincial se fue a jugar el campeonato argentino. Yo jugué el campeonato argentino en Córdoba, que salimos subcampeón, era la base de San Nicolás, pero en ese tiempo regía mucho la dirigencia de Bahía Blanca y llevaba más gente de Bahía Blanca que de San Nicolás. Y después en Tucumán, donde salí campeón argentino. A la vuelta, en el año ya 70, fines de 77, empezó a haber problemas con la fábrica, la que nos sponsorizaba. Claro. Y bueno, tuvimos varias reuniones, los dirigentes tuvieron varias reuniones con diferentes empresas de San Nicolás, con Banco Nación, con Proto, unas empresas... Iban en definitiva a patrocinar
a un equipo que tenía muchas condiciones. Grandes antecedentes, ¿no? Tenía muchas condiciones. En ese momento la Emilia era estaba entre los 4 primeros equipos del país. Estaba Obra, como ya te dije hoy anteriormente, estaba Gimnasia Grima de la Plata, estaba Lanús, la Emilia. Nosotros salíamos a jugar de partener de Lanús. Así que de partener pasamos a ser los campeones. Le ganábamos a todos los equipos donde íbamos a jugar después. Y lamentablemente, ya te digo, a fines del 77 la Emilia se desarma y bueno, ahí donde Cisneros y Oroño pudieron arreglar en Buenos Aires con Ferro, y parte del equipo al otro año, es decir, Zamparo, Carrera y yo, junto a Gorrasi, integramos el equipo de Belgrano en el año 78. Querían ver si se podía seguir haciendo lo mismo que se hacía en la Emilia, pero no dio tanto resultado. No dio resultado. Es decir, a nivel regional tenían buen equipo, pero después ya se desmembró. Y pensar que todo pasa por la administración económica, ¿no? Los Toda recursos, la parte económica cada vez se hace más difícil. Más difícil. ¿Eso marcó el comienzo de un gris en la actividad basquetbolística? Yo creo que sí. Sí, marcó un gris. Marcó porque a partir de ahí empezaron a salir bastantes jugadores. Ya te digo, yo después de Belgrano y cansado de trabajar en fábrica, un verano me fui a veranear a Mar del Plata, me vieron dirigentes de Mar del Plata del Club Kimberley y me contrataron para ir a jugar allá. Fue en ese momento que yo solamente viví del básquet, muy poco tiempo, fue en Kimberley de Mar del Plata. No era liga, sino que había un campeonato local en Mar del Plata con varios yanquis de distintos clubes, y bueno, entre ellos me habían incorporado a mí para poder reforzar el equipo de Kimberley. ¿Cómo reaccionaron ambos, que les gusta tanto el básquet, con la actuación del seleccionado nacional hace poquito tiempo? Bueno, para los que amamos el básquet fue una satisfacción enorme. Un equipo muy, muy bueno presentó a Argentina. Si bien lo máximo fue la generación dorada, pero este equipo de chicos jóvenes tiene mucho futuro. ¿Vos imaginaste que podían hacer Yo no me imaginé, yo pensaba que iba a haber una transición con estos jugadores jóvenes, como decía Pirucho, pero gracias a Dios se adelantó y bueno, tuvieron una muy buena performance en este mundial, donde llegaron a la final, que nadie podía creer hasta dónde se llegó. Es como si se hubiese vivido, no sé, un mundial de fútbol un poco más reducido, pero había un entusiasmo en la gente, porque la gente y lo mostraban la cantidad de personas que miraban los índices de televisión, ¿no? Porque la gente se va, gente que no le gusta el del básquet, che, ¿cómo se ve Argentina? Claro. Una cosa parecida está pasando ahora con la gente que va de Santa Fe, que van a ver a Colón esta tarde. Sí, estaba viendo recién por televisión. Hablan de 35.000 claro. personas, ni claro. River ni Boca ha llevado eso cuando ha jugado en Brasil o en Montevideo. Dice, la gente se va motivando uno con otro y, bueno, creo que le hace bien al deporte. Pero como decía Oscar, esta generación tiene mucho por delante para darle a la Argentina. Ferrieri, ¿cosechaste muchos amigos en esto? Sí. Desde Tierra del Fuego a La Quiaca, como podría decir. Uh-huh. Porque yo después que dejé de jugar activamente, incursioné en el maxi básquetbol, que era jugar en veterano, como se decía antes. Es el maxi básquetbol. Y a raíz de eso, como yo acá no tenía gente que quisiera armar un equipo veterano, me invitaba gente de otras provincias. Y con esa gente he ido a jugar mundiales, panamericanos, nacionales, y así que tengo gente amiga del básquet por todo el territorio argentino. Qué lindo, ¿no? Que después de tantos años de esfuerzo, porque por lo que relatás era todo un esfuerzo, sí. Trabajar, cumplir con el trabajo diario, dormir poco y después ir y rendir. Eso es lo que yo comento a veces, el sacrificio de algunos jugadores de ahora que a los 20 años ya tienen todo, pero no saben aprovechar las oportunidades. Uno trabajaba a las 8 horas, que se hacían más de 10 horas entre que vos salías a tu casa y volvías, sí, pero pensando en el trabajo de terminar la jornada laboral e ir a practicar o a jugar.
Sí. Era el entusiasmo que uno tenía de decir, bueno, estar, o a veces llevarte tu bolso a las 4 de la mañana al trabajo para después salir del trabajo y directamente irte a jugar a otro lado. Y no eran trabajos, digamos, Yo, fáciles, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Yo prácticamente en fábrica no tenía, traté de conseguir un puesto más de oficina, de técnico. Yo era mantenimiento eléctrico en la parte de tocho y palanquilla y había que trabajar. Alta temperatura. ¿no? Alta temperatura, polvillo, ruido, inseguridad. En ese tiempo no había la seguridad que hay ahora. Y bueno, yo cumplía mi trabajo, eran mis funciones en ese tiempo. Como me había recibido de técnico electromecánico, y bueno, era en ese tiempo. Pero después, ya te digo, cuando me fui a Mar del Plata, cansado de tanto sacrificio en la fábrica, dejé de trabajar y me fui a Mar del Plata. ¿Te han propuesto, lo has hecho, dirección de equipo? Lo he hecho al principio cuando dejé, pero la situación no me daba porque era trabajar o hacer de técnico. Y para ser técnico necesitabas mucho tiempo, mucha incursión, muchas clínicas y derogaba mucho poder económico en ese sentido. Es decir, uno no tenía el poder económico para poder hacer. Claro, sí, las limitaciones propias de que si no tenía te ganas la vida laburando. Trabajo, ¿no? Algunos lo hacían, no trabajaban y seguían en eso, y bueno, algunos triunfaron y otros no. Yo priorizaba a mi familia. En ese tiempo tenía 2 hijos que criar y tenía que mantener una familia y bueno, pero me gustaba seguir jugando y haciendo cosas por el básquet. Qué lindo. Que, ya te digo, no me dio económicamente mucho, pero sí me dio mucha amistad. Grandes satisfacciones. Sí, satisfacciones grandes. ¿Qué futuro ves para el básquet en la zona y en el país? Si es que esto del campeonato mundial que tuvo tanta repercusión en su momento Pirucho, puede ser un empujón. Hoy en día, a través de que se ha globalizado todo en el sentido que si vos no tenés un poder económico y un poder de dirigente con muchas vinculaciones para armar algo más o menos sencillo, no podés hacer nada. El futuro de acá San Nicolás, bueno, recién ahora están comenzando a transitar, hay 2 equipos en los provinciales, hay uno en el federal, y bueno, le están costando mucho porque por lo poco que puedan presupuestar, es muy sacrificado. Siempre el presupuesto, ¿no? Aparte de Miguel, acá en la zona, yo he ido a ver regata, como ha ido Bicho, que nos encontramos en la cancha. Regata ha jugado torneo en la Liga Nacional sin propaganda en las camisetas. Acá la única empresa que podría ayudar al deporte, yo que ando en Emilia, me gusta el fútbol, es Siderar o Techín. Asindar, pero no ponen plata para esas cosas. Y cuesta todo. Yo el domingo fui a ver la Emilia, había gente, pero había 10 policías. Cuesta una fortuna todo. Ya con 10 policías no alcanzaba. Lo que pasa es que los 4 árbitros. Hoy en día, ya sea para abrir una cancha de fútbol o para abrir una cancha de básquet a un nivel competitivo más elevado que a nivel local, ya tiene un costo muy grande. Elevado. Porque tenés seguridad, mesa de... las mesas de donde hacen las planillas. Sí. Mesas de control. La mesa de control. A su vez, la mesa de control tiene que estar con un auditor que viene de afuera y todo eso es pago. Hay que pagarle gasto de viático, gasto de lo que sale Entonces, deroga todo una cantidad. Es decir, la torta se ha agrandado mucho. Y hay muchos que quieren sacar muchas tajadas. Lamentablemente, claro, en la cúspide está todo, lo de abajo. Aparte, Miguel, a mí muchas veces me dice, vas a ver la Emilia mañana, juega en Ramallo en Emilia. Y son 100 kilómetros de la Emilia a Ramallo y de vuelta. Y la Nasta, vos sabés lo que es arrimarte al surtidor. Y yo, porque gracias a Dios tengo mis hijos grandes, pero si yo fuera más joven y llevaría a mis 2 hijos de 14, 15 años, papi, vamos con un choripán. Yo también me lo como. Y un montón de plata. No. Es un montón de plata que para los presupuestos que cada uno maneja normalmente. La situación ha empeorado en ese aspecto. Bueno, ha sido un gusto tener a Oscar Bicho Ferrieri, que seguramente debe tener. Otro día lo vamos a invitar para que nos cuente algunas anécdotas especialmente seleccionadas, porque todo esto son experiencias de vida, ¿no? Que están estrechamente ligadas al deporte. Sí, Miguel Ángel, como no, con gusto. La verdad que a uno le queda muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas idas y vueltas. Y bueno, yo creo que
es lo que tiene para un deportista esas emociones que ha pasado y la que sigue pasando. Tal y así que te digo, mira vos cómo viene esta nota. Pirucho no debe saber, pero ahora después fuera de micrófono voy a hablar. Para el domingo que viene, el domingo 17, yo lo hacía antes, pero después de un trayecto, porque cada uno de los componentes tenían sus actividades. El compromiso, claro. He logrado reunir a la mayoría del equipo de la Emilia del año 76-77 en un almuerzo de camaradería el domingo 17 al mediodía. Y todos han aceptado, así que espero que vengan todos y ahí vamos a comentar y más. Y a Pirucho lo vamos a decretar, tiene sí, como hincha. Él formaba parte en ese tiempo también. Lógica. Además lo llevan en la sangre, se da cuenta. Lo que pasa es que era un grupo muy unido, es decir, tanto los dirigentes, con algunos allegados como era Pirucho, como era Alfredo Bellagamba, tanto el doctor Ramírez, que uno... Todos ponían lo suyo, ¿no? Cada uno ponía lo suyo y siempre queda en recuerdo de lo que fue lo que transitamos en ese tiempo con el equipo de Emilia. Te voy despidiendo de esta nota, estimado amigo Ferrieri, y queda el compromiso yo llevo siempre una agenda, dejar pasar un tiempito y volver con un par de anécdotas que tengan que ver específicamente con distintos aspectos de la carrera que ha realizado. Como última pregunta, si alguien en este momento te llama por teléfono y dice, estoy formando un equipo de básquet, quiero un técnico como usted, ¿aceptarías? ¿Cómo qué? Alguien que te proponga telefónicamente No sé, muy difícil, porque yo todavía tengo el ímpetu deportivo y hoy en día... hace ya 6 años dejé jugar maxi básquetbol porque me costaba mucho recuperarme. Mi mente me daba, el físico me daba, pero después la recuperación no me daba. Y alguna bisagra por ahí que hacía. Y hoy actualmente estoy haciendo un deporte Newcon, es el vóley adaptado para adultos mayores, y me está yendo muy bien. Y es menos sacrificado, más descansado para mí. Así que todavía quiero seguir compitiendo a nivel personal. Bueno, es todo un desafío. Oscar Ferrieri, muchas gracias por haber venido. Gracias, Miguel Ángel, y buenos días a la audiencia de Semanario Ilustrado. Será hasta cualquier otra oportunidad.